de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos, como cada primer día de la semana, para hacer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a presentar un programa de mucho interés para ustedes, hermanos cristianos. Hoy vamos a hablar de la ley de Dios. Hoy vamos a hablar de los mandamientos que son exclusivos de Dios. La ley de Dios se constituye en 10 mandamientos, pero 4 de ellos son exclusivos de Dios, es decir, desde el primero hasta el cuarto mandamiento son del Señor. Son mandamientos donde nosotros tenemos que tener una relación vertical, es decir, una reunión con el Señor a través de esos 4 mandamientos que son verticales. Son 4 mandamientos para el Señor, exclusivo de Dios. 6 mandamientos de los 10 son de manera horizontal, es decir, que apuntan al prójimo, el amor al prójimo. Esos 6 mandamientos nos manda el Señor a amar a nuestro prójimo. Los primeros 4 mandamientos son exclusivos de Dios, es decir, no debemos nosotros participar de esos mandamientos porque son exclusivos de Dios, son mandatos exclusivos del Creador de los cielos y la tierra. Hoy vamos a ver en este programa que esos 4 mandamientos son los mandamientos olvidados, son los mandamientos violados, son los mandamientos que hoy odian las iglesias, que hoy odian los gobiernos, porque son exclusivos de Dios. Es decir, han sacado al Señor de todo, lo han dejado fuera. ¿Por qué? Porque ellos se han constituido en Dios en la tierra. Ellos han pasado a ser entonces lo que quieren, regir el planeta a su manera y como ellos quieren. Por eso, cuando tocamos esos 4 mandamientos que son exclusivos de Dios y que todo el mundo lo ha violado, entonces vemos que andamos mal con Dios. Porque si sacamos esos 4 mandamientos, entonces no podemos contar con Dios ni con su ayuda. ¿Por qué? ¿De qué manera podemos invocarlo? Porque no tenemos una relación vertical, sino solamente horizontal. Es decir, que hemos olvidado a Dios porque hemos sacado sus primeros 4 mandamientos, que son lo que rigen el gobierno de Dios, y los mandatos donde Él nos manda a que guardemos toda su palabra. Pero antes de desarrollar este tema, al cual usted tiene que prestarle mucha atención, amigo religioso, porque es un tema de vital importancia ponerle atención, porque depende de lo que usted tenga ahora mismo con Dios, la relación que usted tenga con Dios ahora mismo, depende de su salvación. Por eso en este tema vamos a ver cómo se ha comportado el mundo con Dios y sus 4 primeros mandamientos. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Bondadoso Dios que mora en las alturas de los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo y bendito nombre por la eternidad. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de que podamos
presentar tu mensaje de salvación y de vida eterna. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a que edifiquemos en tu palabra y enseñemos tu verdad. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Permite que Él sea el que predique y enseñe, que nosotros no seamos más que una vasija, un instrumento que tú uses, Señor, para presentar tu mensaje y para llevar, Señor, tu educación en lo que es tu gobierno celestial. Guárdanos de toda maldad. Permítenos, Señor, un día verte en gloria y majestad. Bendice a tu familia, bendice a tu pueblo. Sana a los enfermos, Señor, y permítenos cada día buscarte en espíritu y en verdad. Y enséñanos a aceptar tu palabra tal como tú nos mandas. Gracias, Señor, porque tú estás siempre con nosotros y lo estará hasta el fin del mundo. Bendícenos y protégenos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, comenzaremos este estudio en el capítulo 19 del libro de Éxodo. Pero antes quiero decirle que cuando el Señor creó el planeta, Él puso allí sus mandamientos. Es decir, el planeta no fue creado sin mandato. El planeta fue creado con los mandamientos de Dios que estaban en el árbol del bien y del mal. Es decir, que no hay una creación sin mandamientos. La creación de Dios tiene su ley y se rige por ella. Toda la naturaleza obedece a Dios porque Dios puso su ley en ella. La naturaleza tiene su ley. El hombre también fue provisto de esta ley allí mismo en el jardín del Edén. En el jardín del Edén, Adán y Eva recibieron la ley. Es decir, allí en el árbol del bien y del mal estaban los 10 mandamientos de Dios. 4 que apuntan a su mandato exclusivo, que son la relación vertical que usted debe tener con Dios. Y los otros 6 apuntan ya a la relación del hombre con el hombre, es decir, con el prójimo. Entonces, vemos que desde el principio la ley de Dios ha existido y va a existir por la eternidad. Ahora vamos a leer en el capítulo 19, libro de Éxodo. Aquí vemos en este capítulo anterior al capítulo 20 que ya el Señor está hablando de su pacto, está hablando de sus mandamientos, está hablando de su ley, está hablando de que Él rige los cielos y la tierra, que Dios es que gobierna toda la creación. Leemos en el capítulo 19, libro de Éxodo, verso 1 en adelante. En el tercer mes de la salida de los israelitas de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto delante del monte. Y Moisés subió a presentarse ante el Señor. Después de salir de Egipto por una esclavitud de 430 años, Dios saca a su pueblo con brazo extendido, con mano fuerte, lo saca y lo lleva allí al desierto del Sinaí, donde Dios ahora va a entregar de manera física su ley. Es decir, la ley de Dios ahora va a estar ya en mano del hombre a través de Moisés, que la va a enseñar. El tutor de los israelitas en cuanto a la ley fue Moisés. Moisés fue instruido por Dios para que le enseñara sus mandamientos al pueblo. Es decir, Moisés es quien enseña la ley de Dios a los israelitas y a los extranjeros que estaban allí al pie del monte Sinaí. Leemos en el verso 10 del capítulo 19 del libro de Éxodo. Preparación para el pacto. Aquí Dios va a dar las instrucciones de cómo se van a preparar
para él entonces enviar su ley a través de Moisés. Pero aquí el Señor va a dar las indicaciones de cómo el pueblo va a recibir su ley y a través de quién la va a recibir. Dice el Señor, dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos. Aquí está hablando de santificar. Es decir, que ya Dios en el capítulo 2 del libro de Génesis había santificado un día. Antes del Sinaí, en el libro de Génesis capítulo 2, el Señor santificó y bendijo el sábado. Ya estamos hablando del cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Ahí ya el Señor está manifestando su ley, porque está manifestando que el sábado es un día sagrado, santo y apartado. Es decir, que no podemos hablar de que la ley va a comenzar a partir del Sinaí. No, ya el Señor había establecido su ley allí en el árbol del bien y del mal. Dios había establecido su santo sábado en el capítulo 2 del libro de Génesis, y ahí el Señor se está presentando como el creador de los cielos y la tierra. Es decir, que a nadie le quepa la duda de que ya Dios había establecido sus mandamientos en el planeta, y que ya la primera pareja y lo que sucedieron después de ellos, sus hijos, pues siguieron guardando su ley y conociéndola. Es decir, no estaban inocentes, ya conocían la ley de Dios, ya conocían los mandatos de Dios, especialmente los 4 mandamientos que apuntan a la reverencia hacia Dios. Y seguimos leyendo en el capítulo 19, verso 11. Y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día descenderé a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Señala límite alrededor del monte y diles: guardaos, no subáis al monte ni toquéis su límite. El que toque el monte de seguro morirá. Es decir, el lugar santo y sagrado, donde Dios está, todo queda santo y sagrado, es decir, apartado, santificado, porque Dios está ahí. Y el que entra ahí sin santidad muere delante de Dios, porque nadie sin santidad verá a Dios. Aquí estamos viendo que ya el Señor le dice a Moisés que hay un límite para que el pueblo esté delante de él. Dios ha puesto un límite tanto para los hombres como para las bestias. Es decir, nadie puede traspasar esa frontera que ya Dios ha puesto entre el hombre y él. Hay una separación, porque el hombre queda separado de Dios cuando peca. Es decir, cuando Adán y Eva pecaron, quedaron entonces, oiga bien, separados de Dios. Pero antes del pecado, Adán y Eva podían hablar con Dios cara a cara. Es decir, podían estar con él y no le pasaba nada, porque ellos andaban en santidad y estaban en santidad. No había pecado en ellos, porque habían sido creados a imagen de Dios. Entonces, aquí estamos viendo que ya Dios está poniendo sus reglas y que deben seguirla al pie de la letra. Entonces, ninguna mano lo tocará, sino que ha de ser apedreado o asaetado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando el cuerno suene largamente, se acercarán al monte. Y Moisés descendió del monte, santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Aquí viene ya el dirigente. Aquí viene ya el hombre que Dios ha elegido para que sea su mediador. Moisés es el mediador del pueblo de Dios entre Dios
y su pueblo. Es decir, hay un mediador. Y aquí estamos viendo que Moisés desciende del monte y santifica al pueblo, que lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día. Nadie llegue a su esposa. Es decir, no habrá relaciones durante esos 3 días entre la pareja. Es decir, aquí Dios le está hablando claro a través del profeta Moisés. Al tercer día, cuando amaneció, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte, y un penetrante sonido de trompeta estremeció a todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se quedaron al pie del monte. ¿Quién sacó a la congregación? Moisés. Lo llevó allí a los límites que Dios había puesto en el monte para recibir al Señor, que se iba a manifestar a través de la nube y a través del sonido de la trompeta. Es decir, Dios va a anunciar ahora su ley. Dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Es decir, que aparentaba haber un gran terremoto. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con tronante voz. El Señor descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Llamó a Moisés y a la cumbre del monte, y Moisés subió, y el Señor le dijo: desciende, requiere al pueblo que no traspasen el límite para ver al Señor, porque multitud de ellos caerán, y también los sacerdotes que se llegan al Señor, que se santifiquen para que no haga en ellos estrago. Hasta los sacerdotes que estaban ahí con Moisés, que ya eran los levitas, que ya estaban ahí nombrados, no podían traspasar los límites que el Señor había puesto, porque hasta ellos iban a morir, porque nadie sin santidad puede ver a Dios. Entonces dice así la palabra del Señor: y Moisés dijo al Señor: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú mandaste. Señala límite al monte y santifícalo. O sea, sepáralo. Tú pones límite, Señor. Pero el Señor le dijo a Moisés: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Pero los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite a subir al Señor, para que no haga estrago en ellos. Entonces Moisés descendió y habló con el pueblo. Vemos entonces que ahora el Señor va a manifestar su ley a través de su siervo Moisés, que está allí para traer las 2 tablas de la ley. Es decir, que el Señor primero va a hablar sus mandamientos ahora, de manera audible. Todavía Dios no ha escrito los mandamientos con su dedo. Dios ahora lo va a pronunciar para que todos los israelitas, todo su pueblo y los extranjeros que están allí oigan cuáles son los mandatos de Dios. 4 mandatos son exclusivos de Dios, 6 son para el prójimo. Entonces leemos textualmente en el capítulo 20, libro de Éxodo, los 10 originales mandamientos de la ley de Dios. No son los mandamientos que enseña la Iglesia Católica Apostólica Romana, que lo enseña a través del catecismo. Esos mandamientos que están en el catecismo católico están completamente fuera de lo que es la ley santa de Dios, es decir, están de manera engañosa. Ellos han violado la ley de Dios,
la presentan en el catecismo católico, la presentan distorsionada, cambian los mandamientos, sacan los mandamientos y lo acotejan como ellos quieren. Es decir, la Iglesia Católica tiene un pecado de mano alzada. La Iglesia Católica se ha atrevido a cambiar los mandamientos de Dios para enseñarlo como ellos quieren, no como el Señor mandó a Moisés que lo enseñara. Es decir, que estamos viendo aquí una gran violación de un sector católico que ahora se dicen ser los representantes de Dios en la tierra. Vemos entonces un sistema que engaña, un sistema falso que enseña con engaño la ley de Dios y confunde a los hermanos católicos enseñándole los mandamientos no como están aquí en el libro de Éxodo, que te invitamos a ti, hermano católico, hermano evangélico, te invitamos a que vengas a leerlo, a que vengas a estudiarlo, a que venga a ver cómo Dios escribió con su dedo, los 10 mandamientos, no como te lo ha enseñado la Iglesia Católica, que ha violado la ley de Dios, que ha cambiado los mandamientos y que han hecho lo que ellos quieren con ellos. Hoy te decimos que la ley de Dios no puede ser tocada, que los 10 mandamientos no pueden ser tocados y que el hombre no tiene autoridad sobre la palabra de Dios porque es palabra santa. El Señor dice que todo perecerá menos su palabra. Ni una tilde, ni una jota perecerá sin que todo se cumpla. Así es que mi hermano, oye bien lo que te digo. Todo lo que el Señor escribió aquí en su palabra se va a cumplir al pie de la letra. El Señor no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre. Leemos textualmente la ley de Dios, los 10 mandamientos. Entonces Dios habló estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación a los que me aborrecen, pero trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí el Señor te está diciendo en el primer mandamiento: no tendrá otros dioses fuera de mí. No te puede hacer imagen, no puede tener otro Dios que no sea el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Dios que fue el que escribió su ley. No puede tener otro Dios fuera de él, ni puede tener santo, ni puede tener santa, ni puede tener a alguien que venga a mediar entre ti y Dios, porque el único que media es Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y su Hijo. Solo Jesús puede mediar entre Dios y su Padre. Después, no hay santo que pueda, no hay virgen que pueda. Aún la Virgen María no puede, porque ella no tiene en este momento, en esta intersección, participación. Ella solamente fue un instrumento para traer al Mesías al mundo. Es decir, que María no tiene ninguna participación en la salvación. Ella está esperando a su Salvador cuando venga en gloria y majestad. María está en una tumba y María está esperando la resurrección cuando Cristo venga en gloria y majestad. Así que te queremos aclarar que ningún santo de lo que la Iglesia Católica utiliza para que sean mediadores, ninguno de ellos te pueden llevar a Dios.
Ninguno de ellos te pueden llevar a Cristo. Ninguno de ellos tienen autoridad para salvarte. Es decir, que tú tienes hoy que negar a esas imágenes idolátricas que tú hoy vienes siguiendo año tras año, que le viene dando devoción. Tú tienes que olvidarte de eso. Olvídate de eso, mi hermano y mi hermana. Olvídate de eso, porque la Iglesia Católica te ha estado engañando por miles de años. Miles de años la Iglesia Católica ha vendido eso y ha enseñado eso, pero eso no tiene ninguna efectividad para la salvación. Si no buscas a Jesús en espíritu y en verdad, si no confiesas que Jesús es tu único Salvador, no podrás salvarte, aunque esté en una iglesia que ustedes dicen que es la mayor, que es la iglesia que representa a Dios en la tierra. Esa es una mentira de Satanás. Dios tiene un pueblo en toda la faz de la tierra y tiene un pueblo en todas las iglesias si obedecen y guardan sus mandamientos y hacen su voluntad. Leemos en el tercer mandamiento de la santa ley de Dios. Dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Aquí vemos un mandamiento ya personal, un mandamiento donde no podemos usar el nombre de Dios para nada, donde no podemos utilizar el nombre de Dios para jurar, donde no podemos usar el nombre de Dios en vano para hacer cosas en su nombre. El Señor dice que no te dará por inocente. Es decir, que debemos tener mucho cuidado con Dios, porque Dios está aquí y Dios se acuerda de todo. Por eso, mi hermano, te rogamos, te pedimos que tenga, oiga bien, discernimiento, que le pida discernimiento al Espíritu Santo para que te ayude a comprender que los 4 primeros mandamientos de Dios no podemos tomarlo a la ligera, que no podemos hacer lo que querramos con ellos. Son mandamientos exclusivos de Dios, son mandatos que Él nos da y que son suyos y que no debemos disponer de ellos ni tocarlo, porque son santos y sagrados. Son 4 mandamientos que pertenecen al Altísimo, al Creador de los cielos y de la tierra, al único Dios Salvador. Mandamientos que no podemos nosotros tocarlo ni hacer lo que querramos con ellos. Leemos ahora el 4º mandamiento, el mandamiento más olvidado por el hombre, el mandamiento olvidado por los religiosos, el mandamiento olvidado por las autoridades, es decir, el mandamiento donde Dios se manifiesta como creador, donde Dios dice que Él es el creador de todas las cosas y que Él es el que hace las cosas como Él quiere. Aquí vemos en este mandamiento que es el más violado por los religiosos. Las diferentes denominaciones hoy en el planeta han violado y están violando el 4º mandamiento de la ley de Dios, el mandamiento que identifica el carácter de Dios, el mandamiento que dice que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Las iglesias en toda la tierra hoy han tirado por tierra este mandamiento para entonces poner en el pedestal del sábado el domingo. Han violado de manera abierta, con pecado de mano alzada contra Dios, poniendo un día espurio, un día negativo, un día falso, como lo es el domingo, para que le rindan culto a Dios en un día que Dios no ha autorizado. Dios no te ha autorizado que le haga culto el domingo. Dios no te ha dicho, tienes que hacerme un culto el domingo. Dios no especifica en ninguna parte de la Biblia que el domingo sea santo y sagrado y apartado. No hay un solo versículo donde Dios hable del domingo como día santo y sagrado.
es un día común de trabajo, primero de la semana que comienza. Es decir, hoy han puesto el primer día de la semana del inicio de trabajo, han puesto un culto, le han puesto allí la imagen del celo, han puesto un ídolo. El domingo es un ídolo que Dios aborrece porque han hecho una imagen y a Dios no se le puede hacer imagen. Él la prohíbe en el segundo mandamiento de los 4 que le tocan a Dios. Y leemos textualmente cómo Dios se identifica aquí en este 4º mandamiento. Dios aquí nos muestra su autoridad en el cielo y en la tierra. Dice capítulo 20, verso 8, libro de Éxodo: acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Por qué el Señor te está diciendo que te acuerde? ¿Hay algo de lo que tú tienes que acordarte? Acuérdate del día que el Señor escogió allí en el capítulo 2 de Génesis, que Dios apartó el 7º día, que Dios santificó el sábado, que Dios bendijo el sábado. Eso está en el libro de Génesis capítulo 2. Ahí está la reseña donde Dios se atribuye el sábado, el 7º día, como día de su creación, orígenes de los cielos y la tierra. Pero ahora el Señor te está recordando a ti que te acuerde del día del Señor para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es día de reposo del Señor tu Dios. ¿Cuál es el día de reposo de Dios? ¿Cuál es el día de culto a Dios? ¿Cuál es el día de comunión con Dios? Aquí dice la palabra que el sábado es día de comunión con Dios. Es día santo y sagrado que Dios te dice que te acuerde de ese día para que lo aparte, para que lo guarde, para que lo reverencie, para que esté en armonía con Él, para que vengas a estar a cuenta, como dice el Señor en el libro de Isaías. Ven para que entremos a cuenta. Es decir, Dios te está llamando a una cita cada sábado para santificarte. Dios te está llamando cada sábado para bendecirte. Dios te llama cada sábado para tomar en cuenta todo lo que tú estás haciendo. Reverencia al Señor en su día, que es el sábado. Dice: para el Señor tu Dios no hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Cómo? Hasta el extranjero. Aquí no está hablando solamente del pueblo judío. Aquí no está hablando exclusivamente de los judíos. Aquí el Señor está hablando del extranjero, del gentil, que Dios pasó su palabra porque los judíos pues no aceptaron al Mesías y Dios tuvo que pasar entonces el mensaje a los gentiles. Los judíos, el pueblo de Israel que hoy está vigente, fue rechazado por Dios porque ellos violaron su pacto, porque ellos negaron al Mesías, porque no recibieron a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Hoy vemos una lucha tenaz entre Israel y Palestina, donde el mundo hoy está orando y diciendo que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Mentira del diablo. Hace tiempo que ese pueblo fue rechazado por Dios porque ellos violaron su pacto, porque ellos mataron al Mesías. Es decir, ellos hicieron lo malo delante de Dios y como pueblo fue rechazado por el Señor. Hoy el pueblo de Israel es un pueblo remanente, es un pueblo simbólico, es un pueblo que hoy le tributa a Dios honra, gloria y honor en todo el planeta, guardando su ley, creyendo en el Mesías, creyendo en Jesús y confesando que Él es nuestro único Salvador. Entonces el pueblo de Dios no está allí
haciendo guerra. El pueblo de Dios no está allí llevando a cabo crímenes. No, el pueblo de Dios está en toda la faz de la tierra, está en todas las iglesias, porque Dios viene a buscar un remanente que Dios va a salvar, un remanente que tiene que llenar los requisitos de Dios. Entonces vemos aquí que ya el Señor se está identificando como el creador de los cielos y la tierra, del mar y de la fuente de las aguas y de todo el planeta. Planeta que Dios creó perfecto y que el hombre lo ha destruido y que hoy el hombre está acarreando condenación por lo que le han hecho a la tierra. Dice entonces, porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo, oiga bien, bendijo el sábado y lo declaró santo. No son todos los días de la semana santo. No hay santidad fuera del sábado en los demás días de la semana. Aunque Dios es santo y lo creó, no hay santidad en los demás días de la semana. Solo el sábado lleva el título de santo y sagrado y apartado y bendito. El domingo no tiene ningún atributo de Dios especial. El domingo es un día común de trabajo. Tú se lo has dedicado a Dios, pero Dios no lo acepta. Dios no acepta el domingo porque Dios tiene su día y lo apartó y lo bendijo, y es el santo sábado. Hoy te queremos aclarar, hermano cristiano, hermano católico, hermano evangélico, te queremos aclarar que no llame a los días de la semana santos. Ningún día de la semana tiene santidad, solo el sábado, 7º de la semana, creado aparte después de los 6 días de trabajo. Dios creó el sábado de manera especial para el hombre. Es decir, que Dios dedica un día al hombre. Se lo da para que en ese día descanse y esté en comunión con Él. Vemos entonces que Dios es claro, pero el hombre hoy te ha torcido. El hombre te ha engañado. Satanás ha hecho lo que ha querido con el hombre. Y hoy andan en desobediencia, andan de pecado de mano alzada, andan en rebeldía, diciendo que ellos son cristianos, que ellos aman a Dios, pero no guardan su ley. San Juan capítulo 14:15. Vemos entonces que los cristianos de hoy en día no son confesos sino profesos. Andan profesando ser hijos de Dios, andan profesando seguir a Cristo, pero a su manera, guiado por malos pastores, guiado por malos sacerdotes, guiado por un papa que lo engaña. Es decir, que hoy están en el engaño, viven en cegueras, viven en tinieblas, andan caminando en la oscuridad y no en la luz. Por eso hoy te llamamos para que venga a los pies de Cristo Jesús, para que venga a escuchar la voz del Espíritu Santo. No escuche las voces de esos dirigentes que hoy te siguen cada vez engañando, cada día te engañan, cada vez que tú vas a un culto, nada más hablan de prosperidad, pero nada de la verdad. La verdad tiene que ser pronunciada, predicada y enseñada, porque ella es la que te puede liberar del pecado. Ella es la que te va a dar libertad para que Cristo pueda entonces trabajar contigo y puedas cambiarte y pueda transformarte cuando tú escuches la verdad. Sin ella tú no vas a tener nunca la transformación que Dios espera. Por eso hoy te exhortamos a que acuda al Espíritu Santo, a que le busque de corazón y confiese que tú quieres conocer la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, oye lo que dice ahora el 5º mandamiento, que son horizontales. Aquí están los 6 mandamientos que pertenecen al prójimo.
los 6 mandamientos del amor de Dios hacia el prójimo. Oye lo que dice el 5.º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Aquí hay un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor te da. Es decir, el Señor te está prometiendo que si tú honras a tu padre y a tu madre, entonces tú vas a tener larga vida y Dios te colmará de bendiciones. Por eso tú tienes que escuchar lo que Dios te está diciendo a través de este primer mandamiento de los 6. Este es el primer mandamiento de los 6 que le tocan al prójimo. Y el segundo dice, no matarás. 6.º mandamiento, no matarás. 7.º mandamiento, no cometerás adulterio. 7.º mandamiento, número 7, no cometerás adulterio. Número 8, no cometerás. Número 8, no hurtarás. Es decir, no robarás nada de tu prójimo. Nada de tu prójimo lo robará. Eso es lo que el Señor te está diciendo en este 8.º mandamiento. 9.º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Si lo amas, no hable falso testimonio contra tu prójimo. Si lo amas, no le robes. Si lo amas, no cometas pecado de adulterio. Si lo amas, no lo mates. Si lo amas, honra a tu padre y a tu madre. Dice el 10.º mandamiento de la santa ley de Dios. Por amor también te lo dice, porque es para el prójimo. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí está completo, escrito por el dedo de Dios. No ha sido dividido por Dios, lo dividió la Iglesia Católica. El 10.º mandamiento, el número 10, la Iglesia Católica lo partió en 2, lo dividió. Es decir, hizo de un mandamiento 2 mandamientos. La Iglesia Católica sacó por completo el 2.º mandamiento que habla de las imágenes que Dios te prohíbe que adores y que vaya en pos de ellas. También la Iglesia Católica sacó el 4.º mandamiento, es decir, sacó el sábado e introdujo, santificarás las fiestas, que es el domingo, es decir, introduce el domingo en vez del sábado, quita el 4.º mandamiento, lo saca, introduce el 4.º, que es santificará las fiestas. Es decir, introducen la adoración al domingo y sacan el mandamiento del sábado. 4 de la santa ley de Dios. De los 4 del Señor, de los 4 mandamientos que pertenecen a Dios, la Iglesia Católica Apostólica Romana sacó el 2.º, sacó el 4.º, dividió el 10.º en 2. Es decir, han hecho una gran violación. Han profanado la ley de Dios. Los católicos hoy son los grandes opositores al cielo, los opositores al Dios verdadero, porque han hecho lo que ellos quieren y han querido con la ley de Dios. Ellos han manifestado, y tú no lo sabes, hermano católico, ellos lo dicen en su enciclopedia, pronta biblioteca. Los católicos, el papado dice que ellos están por encima de la Biblia. Oiga qué palabra. Los católicos a través, oiga bien, del magisterio de la Iglesia Católica, ellos dicen que están por encima de la palabra de Dios. ¿Y quién puede estar por encima de la santa palabra de Dios? Que no sea el diablo. Oiga bien, mi hermano, usted no sabe en qué sistema usted está metido. Usted, hermano evangélico, no sabe en quién está creyendo, porque hoy le siguen los pasos a Roma. Los
cristianos evangélicos hoy andan igual que los católicos, negando la ley de Dios y guardando sus falsos mandamientos. Es decir, que ambos, madre e hija, andan de igual manera, andan fornicando, andan violando la ley de Dios, andan cometiendo adulterio. Es decir, hermano evangélico, abre los ojos. Tú tienes una Biblia que la ley la estudia. Pídele al Espíritu Santo que te quite la venda, que te abra los ojos para que vea que tú andas siguiendo mandamientos de hombres, que tú andas siguiendo a Roma, que tú andas siguiendo al Papa, que tú andas haciendo la voluntad del diablo. Hermano, oye, escucha la palabra de Dios para que entonces Dios te pueda liberar. Entonces, vemos aquí que ya el Señor pronunció su ley allí en el monte Sinaí. Dios habló su ley delante del pueblo allí al pie del monte. Ahora leemos la reacción del pueblo cuando escuchó la voz de Dios, cuando escuchó la trompeta, cuando escuchó el sonido certero del Dios que nos dice que viene a buscarnos para darnos vida y vida en abundancia. El pueblo se atemoriza. Todo el pueblo vio y oyó los truenos, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y temblando de miedo se mantuvieron lejos. Dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. No hable Dios con nosotros para que no muramos. Oiga bien, el pueblo de Dios estaba allí al pie del monte. Ellos vieron toda la manifestación de Dios cuando Él habló su ley, cuando Él habló de sus mandamientos. Todo el pueblo oyó. No te daré por inocente si toma mi nombre en vano. Es decir, no habrá inocencia para este pueblo que hoy ha escuchado la ley de Dios. No habrá perdón para aquellos que han escuchado la palabra de Dios tal como está escrita aquí. Si le hacen caso a los dirigentes, si le hacen caso a los sacerdotes, si le hacen caso a los pastores y no oyen la voz de Dios, no habrá excusa para ellos, porque Dios no lo dará por inocente. Así es que, mi hermano, no juegue con tu salvación, no juegue con Dios, porque Dios es fuego consumidor. Hoy te lo decimos de manera clara. Dios tiene su ley vigente. Dios no ha cambiado. Yo soy el mismo ayer, hoy y por la eternidad, porque no hay ni sombra de salvación en Dios. Por eso te digo, hermano evangélico, hermano católico, oye la voz de Dios, que Él te está hablando a través de su palabra. Entonces, vamos a ver ahora lo que sucede con el pueblo de Dios, porque en Deuteronomio capítulo 5, vamos a ver qué es lo que dice el Señor en Deuteronomio capítulo 5, verso 2, 7 y 6. Dice: el Señor nuestro Dios concertó un pacto con nosotros en Horeb. Y en el verso 6 dice así: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de esclavitud de Egipto. Y en el número 7 dice: no tendrá otros dioses fuera de mí y no te harás ninguna imagen. Aquí el Señor te dice que Él hizo un pacto contigo a través de Moisés. Dios reunió a su pueblo allí en el monte Sinaí, y allí el Señor pronunció con su voz sus 10 mandamientos. Entonces, vámonos al libro de Apocalipsis, libro de Deuteronomio, capítulo 8. Vamos a ver lo que dice el Señor en Deuteronomio, capítulo 8. Para que vivas, dice el Señor, cuida de poner por obra todos los mandamientos que te ordeno hoy, para que vivas.
seas multiplicado y entres a poseer la tierra que el Señor juró a tus padres. Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para humillarte, para probarte y saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no todos sus mandamientos. Te humilló, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hoy tú tienes que vivir por fe. No solo de pan vivirá el hombre. Comieron maná del cielo que Dios le envió. Es decir, comieron el pan del cielo. Pero hoy el Señor te dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la boca de Dios que habla, su palabra. Aquí está la boca de Dios que habla. No es la mía, es la de Dios que está aquí a través de su palabra. Vámonos a leer ahora en el capítulo 5 de Tesalonicenses. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Tesalonicense. Vamos a ver lo que hace el sistema que ha querido engañar a Dios, pero que ellos mismos sean condenados. Hoy vemos que este sistema que ha cambiado los mandamientos, que cambió la ley de Dios, que la dividió y que sacó 2 de los 4 que le pertenecen a Dios, 2 de los 4 que le pertenecen a Dios, la Iglesia Católica lo sacó. Sacó el segundo, el de las imágenes, y sacó el 4º mandamiento del Santo Sábado. Es decir, que la Iglesia Católica tiene un gran pecado que lleva hoy consigo, porque han tocado la ley de Dios. Y la ley de Dios es su carácter. Hoy ellos andan, caminan de mano de pecado, de mano alzada. Hoy andan rumbo al abismo. Hoy caminan rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque Dios no acepta que su ley sea tocada. Que sus Leemos en el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses lo que ha hecho el sistema papal, lo que ha hecho la Iglesia Católica después que ha dividido los mandamientos de Dios, que ha sacado el segundo y el 4º mandamiento y ha dividido el 10. Es decir, vemos aquí un pecado que la Iglesia Católica tiene sobre sí. Capítulo 2, versos 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses. Oiga lo que dice la Iglesia Católica. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está el papado y aquí está Satanás, aliados, juntos con este plan de hacer todas las cosas contrarias a Dios. Y lo vamos a ver ahora en el versículo 4, que dice lo siguiente: que se opondrá y se saltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está claro. ¿Quién se hace pasar por Dios en la tierra? El Papa, el papado. La Iglesia Católica dice ser la representante de Dios en la tierra. El Papa dice ser el vicario de Cristo. El Papa dice que Él no peca, que Él no erra, que en Él no hay ningún tipo de cosas malas, porque Él es el representante de Cristo en la tierra. Mentira de Satanás. La Iglesia Católica es la gran opositora a los mandamientos de Dios. La Iglesia Católica es la violadora de la ley de Dios. La Iglesia Católica cambió el sábado por el domingo. La Iglesia Católica dividió el 10º mandamiento en 2. La Iglesia Católica entonces saca el 2º mandamiento de las imágenes, porque la Iglesia Católica adora imágenes y que se le haga imagen de Dios para que le adoren. Es decir,
es la gran opositora a Dios. Es la iglesia contraria a Dios. Hermano, hermano católico, hermano evangélico, oye bien, esto es grave. Cuando un sistema se hace enemigo de Dios, solamente acarrea una cosa: condenación. Hoy la iglesia católica está condenada y con ella están condenadas las hijas, es decir, las hijas de la gran ramera, porque han fornicado y ha dado a beber su vino de fornicación y de inmundicia. Hoy te rogamos, hermano evangélico, hermano católico, a que abras los ojos y comience a entender que todo lo que enseña la iglesia católica es falso, que todo lo que enseña la iglesia católica es para llevarte a la condenación, no para llevarte a la salvación. Hoy te decimos: oye la voz del Espíritu Santo, oye la voz de Dios. Leemos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Oiga, capítulo 14, verso 12, libro de Apocalipsis. Vámonos a ver qué dice la palabra de Dios en el capítulo 14, verso 12 del libro de Apocalipsis. ¿Cuál es la recomendación que el Señor le da a su remanente, a su pequeña manada? Leemos en el capítulo 14, verso 12, libro de Apocalipsis. Tres distintivos de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El remanente final del pueblo de Dios, la iglesia verdadera, tiene que guardar toda su ley, tiene que guardar su santo sábado. Es decir, estamos viendo entonces que Dios pone tres distintivos para el pueblo remanente, para el pueblo verdadero que Cristo Jesús viene a buscar. Tiene que guardar su ley, tiene que guardar su santo sábado, tiene que tener la fe de Jesús. Es decir, estamos viendo que es un pueblo santo, un pueblo que Dios ha consagrado para esperar al Maestro, para esperar a Cristo Jesús en gloria y majestad. Y para terminar este programa, leemos en el capítulo 62 del libro de Isaías. Capítulo 62, libro de Isaías. Leemos esta hermosa promesa que el Señor Jesús nos hace a través del profeta Isaías, verso 11 y 12. Dice así la palabra de Dios: el Señor manda pregonar hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, que es el remanente: mira que viene tu Salvador, su recompensa trae con él y su galardón lo precede. Serán llamados pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán ciudad buscada, no desamparada. Estamos viendo aquí que el Señor ya está diciendo cuál es su remanente, cuál es su pueblo, por qué viene a buscarlo. Trae con él la recompensa para aquellos que han guardado su ley, para aquellos que han guardado su santo sábado, para aquellos que han oído su voz, para aquellos que han escuchado al Espíritu Santo. Dios le dice que su galardón viene con Cristo cuando venga en gloria y majestad en su segunda venida. Prepárate ya, mi hermano, Cristo está a la puerta. Hoy te decimos: hoy es el día de buena nueva, hoy es tu día de salvación. Si hoy oyeres su voz, no endurezca tu corazón, no cierre tu mente. Ven ahora a los pies de Cristo Jesús. Él te está esperando con la verdad que el Señor ha pronunciado, con la verdad que el Señor ha predicado a través de su palabra y la que enseñó cuando estuvo con nosotros. Hoy te llamamos para que venga a los pies de Jesús, escuchando su palabra y ratificando su verdad
cuando Él te dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí con otro tema del cielo, con otro tema para enseñar. Hasta el domingo, si así Dios lo permite. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto